En 1981, el desarrollo del microscopio de efecto túnel permitió a la ciencia conquistar un nuevo mundo. Ver la materia a escala atómica y luego manipularla en esas dimensiones hizo posible crear nuevos materiales con nuevas propiedades y sorprendentes aplicaciones. Fue el germen de una revolución que recién comenzaba y que iba a tener efectos e implicancias sociales, económicas, políticas, éticas y un profundo impacto en nuestras vidas. La revolución de la nanotecnología y los nanomateriales. Debido al impacto que provocará la difusión de la nanotecnología en la industria y en la sociedad, algunos especialistas hablan del inicio de una nueva revolución industrial. Por los efectos que tendrá en la vida de las personas, otros la comparan a la irrupción de la electrónica y de la informática en el siglo XX. Lo cierto es que las posibilidades que abre la nanotecnología hacen que toda comparación resulte limitada. ¿Pero qué es la nanotecnología? La nanotecnología es la ciencia de lo pequeño. El nanómetro, es la millonésima parte del milímetro. Es decir, si tomamos un metro y lo dividimos en 1000 pequeños pedazos, tenemos el milímetro, al cual estamos habituados, es el diámetro de un alfiler. Cuando ese milímetro lo dividimos en 1000 pedacitos, estamos en escala del micrón, que ya no tenemos demasiada conciencia. Para tener una idea, 100 micrones puede ser el diámetro de un pelo, el espesor de una hoja de papel. Si ese micrón a su vez lo dividimos en 1000 pedacitos, estamos en nanómetro. O sea, estamos hablando de una tecnología que involucra cosas muy pequeñas. Es la escala atómica o la escala de las moléculas. Esta escala implica nuevas propiedades. O sea, uno puede construir a partir de granos tan pequeños materiales con propiedades distintas al material en escala macroscópica. En el área de la nanotecnología se diferencian dos vías de trabajo. El enfoque de arriba hacia abajo, o según el término inglés top-down, y el enfoque inverso, de abajo hacia arriba o bottom-up. Una de las estrategias de las tecnologías convencionales que fue muy exitosa fue tratar de reducir el tamaño de las cosas para hacerlas más versátiles, más portátiles, para que consuman menos energía, para que requieran menos materia prima para ser construidas. Ahora, esto tiene límites. ¿Hasta dónde se pueden reducir las cosas a partir de, digamos, piezas más grandes? El avance de la nanotecnología ha permitido invertir este proceso y decir, vamos a partir de átomos o moléculas individuales, vamos a hacer crecer las cosas desde abajo hacia arriba. Durante las próximas décadas estas dos estrategias se van a combinar. Por un lado, ir desde arriba hacia abajo, reduciendo el tamaño, y por otro lado, ir desde elementos microscópicos hacia arriba, construyendo materiales como si fueran ladrillos que uno va acomodando para efectivamente combinar estas dos cosas y hacer tecnologías más ricas. En 1966 se estrenaba la película Viaje Fantástico, hoy un clásico de la ciencia ficción. Viaje Fantástico cuenta la historia de un equipo médico y militar que a bordo de un submarino es reducido a tamaño microscópico y luego introducido en el torrente sanguíneo de un científico. Su misión es llegar al cerebro de esa persona para eliminar un coágulo y así salvar su vida. Viaje Fantástico nunca dejará de ser una historia de ciencia ficción. Pero hoy la nanotecnología también trabaja en la posibilidad concreta de enviar agentes en miniatura al interior del organismo para dirigirse específicamente a reparar daños o a eliminar células enfermas. Y ahora hablamos de nanomedicina, de ciencia y no de ficción. Una de las aplicaciones interesantes que tiene el nanomagnetismo está en el área de salud. Un ejemplo de ello es algo que ya se está utilizando en este momento, que es ayudar al contraste de las tomografías de resonancia magnética. La otra aplicación, que yo la considero más imaginativa, si vamos al caso, es lo referido al tratamiento. Es donde metemos la imaginación en movimiento.
Y es algo que tiene mucho que ver con esa película que yo veí cuando era chico, que era El viaje fantástico. Y imaginarse un nanorobot no es simple. Uno se imagina, al estilo ciencia ficción, un robot o un mecanismo del tamaño nanométrico, del tamaño que involucre 1500 átomos, 2000 átomos. ¿Cómo haces un robot de este tamaño? Uno piensa que es algo complicado. Y en realidad no. En realidad, nuestro robot es una partícula, una esferita, un cubito de un material magnético. Por ejemplo, un óxido de hierro. Podemos, ya que es magnético, dirigirlo dentro del torrente sanguíneo hacia el lugar que queremos tratar, con un imán, justamente, o con un campo magnético de suficiente intensidad. Y vos me vas a preguntar, ¿y de qué me sirve llevar partículas? Entonces yo te respondo, momento, si llegan partículas, yo con esas partículas puedo hacer llegar medicación. Y eso tiene la ventaja de que se utilizaría menos material, porque no se desparrama por todo el cuerpo, y en el caso de un oncológico, por ejemplo, de una quimioterapia, que uno está introduciendo un veneno en el cuerpo, uno lo localiza en el lugar donde quiere actuar. Si uno puede mover partículas, porque lo podemos poner un campo magnético que sea oscilante, esas se calientan, entonces podríamos quemar célula a célula el tumor. Eso significa dirigir nuestro robot, que es una partícula, no es más que eso, a la célula del tumor, y ella, una vez que esté ahí, quema, o sea, mata solo la célula del tumor y no las otras. Momento, no esperes tenerlo mañana, pero con suerte en algunos años podamos tenerlo realmente en los hospitales. La nanovacunación es una técnica que permite emplear nanoobjetos fabricados a medida, como por ejemplo los liposomas ultradeformables, que tienen la capacidad de, una vez aplicados sobre la piel, atravesar el estrato córneo y llegar hasta la epidermis y eventualmente hasta la dermis, y allí generar una reacción inmune protectora, tanto desde un punto de vista humoral de los anticuerpos como celular. Otra de las cosas que hacemos con este mismo tipo de nanoestructuras es aprovechar esa capacidad de penetración inusitada que tienen para enviar medicamentos. Y para eso empleamos nanotecnología y ajustamos finamente la estructura de estas nanovesículas para poder controlar a qué profundidad llegan, para poder controlar en qué cantidad pueden entregar su carga de moléculas fotoactivables a un blanco como es el de las leishmanias. Las leishmanias son unos parásitos que se meten adentro de la piel y anidan adentro de ciertas células que están como escondidas en la base de la epidermis. Es muy difícil llegar ahí. Si uno toma un medicamento o se inyecta un medicamento, llegar a esas células es muy difícil, y desde arriba también es muy difícil hacerlo con las técnicas convencionales. Ahí está otra de las ventajas de la nano. Detectar gases peligrosos incluso en cantidades ínfimas en fábricas o en procesos industriales. Controlar el estado de alimentos a través de olores que pueden ser imperceptibles al olfato humano. Medir la calidad del aire en ambientes que transitan miles de personas, como una estación de subterráneo. Para todas estas aplicaciones, los nanomateriales abren inmensas posibilidades utilizados en sensores de gases y en narices electrónicas. Bueno, esto es una nariz electrónica, nos permite clasificar aromas, así como la nariz humana. Está formado por microsensores de película delgada. O sea, acá es importante la nanotecnología para desarrollar estos sensores. Este en particular sirve para clasificar aromas, ¿sí?, de alimentos. Si nosotros acercamos esta nariz a un alimento en mal estado, lo que va a cambiar son el color de los LED. Por ejemplo, este está en mal estado y cambia a color rojo. Si le volvemos, vuelve a color verde. Si la volvemos a acercar a algo que está en mal estado, vuelve a cambiar el color. Y acá tenemos otra nariz electrónica, que es un monitor de gases, básicamente, que permite clasificar si el aire está en buen estado o mal estado para ser respirado de alguna manera. Los sistemas de olfato electrónico han tenido un gran auge a partir del año 2001 con el atentado que hubo en Estados Unidos a las dos torres. Se han incrementado en todo el mundo los programas y proyectos de investigación y desarrollo para sistemas de detección en todo lo que es explosivos, drogas, armas químicas y biológicas. Y ahí tiene mucho que ver la nanotecnología en la parte de la nariz del sistema, ¿no? Se está investigando mucho en ese sentido.
La invención del microscopio de efecto túnel marcó un hito en los inicios de la nanotecnología. Desde entonces, la nueva instrumentación jugó un papel clave en el desarrollo de procesos de fabricación. Vamos a descubrir cómo se trabaja con estas herramientas de la nanotecnología, en este caso con un microscopio electrónico de transmisión y otro de fuerza atómica. Y por supuesto, vamos a explorar el mundo de la materia en la escala más diminuta posible. El microscopio electrónico de transmisión tuvo una parte muy importante, ya que, por ejemplo, los nanotubos de carbono se descubren en el año 91 gracias a observarlos en este tipo de máquinas. En un microscopio electrónico de transmisión, en la parte superior, son generados los electrones en un filamento que para este microscopio es de hexaboruro de lantano. Los mismos son acelerados por un potencial electrostático, que en este caso son 200 kilovolts. Y después necesitamos un conjunto de bobinas electromagnéticas que nos permitan modificar las características deseadas de electrones que va a incidir en la muestra. La palabra transmisión nos sugiere que los electrones generados en la parte superior van a atravesar la muestra para recrear una imagen en la pantalla de la parte inferior. Entonces, a tal fin, en este orificio que tenemos acá, se inserta el portamuestras con una muy pequeña muestra adecuada para hacer transmisión en el extremo a través de este orificio. Aquí en la parte inferior hay más bobinas electromagnéticas que producen la magnificación final de la muestra que se observará en la pantalla. La magnificación de este equipo, por ejemplo, con resolución adecuada, es impresionante. Cualquier microscopio de estos llega al 1.000.000 de veces aproximadamente que uno puede magnificar con resolución una muestra que está observando. El microscopio de fuerza atómica consiste en una punta muy aguda que se desplaza sobre la superficie a estudiar, en la cual puede haber distintos tipos de depósitos o nanoestructuras que nosotros hayamos puesto, y a partir del movimiento de un cantilever que sostiene esa punta podemos obtener información topográfica. Ese movimiento se detecta a través de un láser que incide en la parte de atrás del cantilever. La punta es un objeto muy agudo, llega a tener 50 nanómetros de radio de curvatura, está sujetada por esto que se llama el cantilever, y al apoyarse nos permite obtener información con resolución espacial debajo de los 50 nanómetros. Esa punta se posiciona en este cabezal que ahora les voy a mostrar. La punta está montada sobre este dispositivo en el cual está el rayo láser, están los fotodiodos que traducen esos movimientos en señales eléctricas. La punta está sostenida en un piezoeléctrico que nos permite acercarnos a la muestra. Cuando yo posiciono este cabezal sobre la muestra, que está ahí abajo, haciendo barridos en XY voy obteniendo los distintos mapas que ahora les voy a mostrar. Entonces, como ven, al pasar esa punta permite que uno obtenga resolución bien debajo del micrón y bien llegando, en este tipo de medición muy simple, a resoluciones del orden de los 10, 20, 30 nanómetros. La nanotecnología permite crear nuevos materiales, dispositivos y sistemas mediante el control de la materia en la escala del nanómetro. Los materiales de tamaño nanométrico presentan propiedades muy diferentes a las propiedades de los materiales masivos. Hablamos, por ejemplo, de nanotubos, de nanoalambres o de nanopartículas que, aunque parezca extraño, el hombre utiliza desde hace miles de años. En los primeros siglos de la era cristiana, los romanos utilizaban piezas de vidrio rojas coloreadas con nanopartículas. En la Edad Media se aplicaban nanopartículas de oro y de plata para dar color a los vitrales en las iglesias. Por su parte, los alquimistas vendían nanopartículas como elixires de la vida eterna. En el siglo XVII se usaba el nanooro para decorar vajilla. 200 años más tarde, el científico Michael Faraday sugirió que las extrañas propiedades ópticas del nanooro tenían que ver con el tamaño de las partículas. Hoy se producen nanopartículas para utilizarlas como texturantes de alimentos, abrasivos en dentífricos o para descontaminar ríos o lagos. Pero hay otras aplicaciones con resultados que cierto tipo de publicidad podría difundir de esta manera. ¿Cansado de los rayones en su auto?
Un nuevo recubrimiento puede convertirlo en imposible de rayar. ¿Perder tiempo limpiando una y otra vez? ¡Olvídese! Llegan las nuevas superficies autolimpiantes. Otro grafiti en el frente de su casa. Cúbralo de una vez y para siempre con pintura que repele el aerosol. Llame ahora y obtendrá un 20% de descuento sobre la compra de... ¿Qué hace posible estos fenómenos? Simplemente la presencia de nanopartículas en la superficie o en el interior de estos materiales. Pero se estudian aplicaciones aún más sorprendentes. Seguramente no asociamos la palabra máquina a un dispositivo tan diminuto que solo es posible observar mediante microscopía electrónica. Sin embargo, la manipulación de la materia a esa pequeña escala abrió la posibilidad de crear máquinas moleculares. Actualmente se producen micromáquinas o microsistemas, sistemas microelectromecánicos y se prevé el desarrollo de nanomáquinas mediante las técnicas del bottom-up. Pero, ¿cómo se producen y qué funciones cumplen las micromáquinas? Las micromáquinas son estructuras mecánicas de tamaño micrométrico que se fabrican con técnicas similares a las que se fabrican los circuitos integrados que se usan en electrónica. Esto es el crecimiento de películas delgadas de diferentes capas, y cada una de las películas delgadas se estructura con técnicas litográficas. Esto es decir, sobre la película delgada se pone una resina fotosensible y se dibuja, o bien con electrones o bien con luz, la forma que uno quiere que tenga cada una de las capas. Hay diferentes aplicaciones que tienen estas micromáquinas basadas en el hecho de que son muy chiquititas, muy livianas y por lo tanto son muy rápidas y muy sensibles a fuerzas o efectos del exterior. Por ejemplo, los acelerómetros que disparan los airbags de los autos modernos están hechos con micromáquinas, o también los espejitos que controlan la proyección de datos de los proyectores de las computadoras a una pantalla grande. Esas son todas estructuras comerciales ya hechas con técnicas de micromaquinado, con micromáquinas. Existe un creciente interés por integrar nanotecnologías en distintas aplicaciones espaciales. Los nanomateriales y los sistemas micro y nanoelectromecánicos abren grandes posibilidades en este sentido. En varios países del mundo, incluyendo la Argentina, ya se está trabajando en este campo. Pero ¿cuál es el impacto de la nanotecnología en el plan espacial? Las micromáquinas y las nanomáquinas, como se llaman MEMS y NEMS, son sistemas que pueden ser para censar o pueden ser también para actuar sobre el medio ambiente, digamos. Podemos querer cambiar algo o podemos querer recolectar información. Y los sensores MEMS y NEMS aprovechan nuevas maneras de comportarse de los materiales que siempre estamos acostumbrados a trabajar. A esa escala las cosas se comportan diferente y podemos generar nuevos sensores y nuevas cosas que necesitemos en el espacio. Tratamos de hacer micro y nanotecnología para las misiones espaciales porque son proyectos en los que realmente se necesita la innovación tecnológica para llevar adelante los descubrimientos que se quieren hacer en el espacio y la observación de la Tierra. La antena que planteamos para el Plan Espacial Nacional es como una especie de antena compuesta. Es una placa que va fija al satélite y que es capaz de mover el haz de radiación sin mover la antena. Al hacer esto con una tecnología convencional, uno pierde entre el 40 y el 50% de la señal. Los switches que nosotros fabricamos y que ya hemos medido tienen el 1% de pérdida. Y por lo tanto se ahorra muchísimo en el amplificador de radiofrecuencia y en muchos otros sistemas del sistema de comunicaciones. Jack Kilby, un físico estadounidense, patentó esta maravilla. La calculadora de bolsillo. Un producto de la miniaturización que él mismo diseñó en 1958 cuando presentó el primer circuito integrado. A partir de ese momento se fueron incorporando cada vez más transistores en estos circuitos o chips. Los componentes se fueron haciendo cada vez más pequeños y potentes. El circuito integrado permitió a la microelectrónica constituirse en la base de la tecnología moderna, y hoy un chip puede contener decenas de millones de transistores. Pero ese camino de la reducción de tamaño está llegando a su límite.
¿Qué haremos entonces para producir componentes aún más pequeños y potentes? Construir átomo a átomo, molécula a molécula. Bienvenidos al mundo de la nanoelectrónica, la electrónica molecular. Cuando uno piensa en la electrónica convencional que tenemos en una computadora, por ejemplo, y si imagina, digamos, las corrientes que circulan por uno de los cables de las computadoras, es un flujo de electrones que es como un río que lleva una cantidad enorme de electrones desde una parte del circuito hasta la otra. En la medida que uno reduce el tamaño de las cosas y en lugar de un cable de cobre pone un cable molecular, en estos sistemas los electrones pasan de a uno. Los electrones tienen que esperar a que uno pase para pasar el otro. Así es de pequeña la corriente que circula, y eso por supuesto tiene desventajas y tiene ventajas. Una de las ventajas es que se usa menos energía, que se desgastan menos las cosas, y las desventajas son que hay que tener un control muy preciso de cómo son los circuitos, porque si no nada funciona. Y tener un control de corrientes tan extremadamente pequeñas requiere estrategias especiales. Esto hoy todavía es un sueño. Estamos lejos de poder implementar de manera industrial este tipo de tecnología, pero sí es cierto que en los laboratorios se pueden construir cables moleculares, transistores moleculares, y estas nuevas posibilidades abren un mundo de alternativas. ¿Qué podría lograrse al manipular la luz y el sonido en la nanoescala? Esta pregunta tan amplia tal vez comprenda muchas otras que un grupo de físicos intenta responder en el Laboratorio de Propiedades Ópticas del Centro Atómico de Bariloche. En búsqueda de esas respuestas, el grupo desarrolla y estudia distintas nanoestructuras. Pero ¿qué aplicaciones tendrá la manipulación de la luz y del sonido en la escala del nanómetro? ¿Para qué podrá servirnos en la vida cotidiana? En el área de la optoelectrónica, que es un área que es muy cotidiana para nosotros ahora, se trata de poder manipular la luz y la electricidad de una manera muy rápida. Eso es algo que nosotros usamos todos los días cuando chateamos con alguien por internet que está en Europa. Esa información que es electrónica tiene que transformarse en luz para ir por una fibra óptica, también variando de una manera muy rápida para llegar a Europa y que allá puedan ver esa imagen o ese diálogo que le estamos mandando con mucho volumen de información. En este laboratorio, que es un laboratorio de óptica ultra rápida, intentamos hacer eso usando sonido. Un sonido que no es como el sonido que nosotros escuchamos, sino que es un sonido de muy, muy alta frecuencia. De una frecuencia que es 1000 millones de veces más rápida, más alta que la frecuencia que nosotros somos capaces de escuchar. Para poder hacer eso, lo que nosotros hacemos es usar láseres, pero no láseres continuos como los que uno tiene en un puntero, sino láseres que mandan pulsos, como si fuera un martillo, un golpe rápido. Esos pulsos son tan rápidos que uno podría poner adentro de un segundo 1 billón de esos pulsos. En esta imagen, por ejemplo, lo que mostramos es un láser. Ese láser se manda como si fuera un martillo sobre la muestra, eso le pega a la muestra, la modifica y la muestra después se queda vibrando. Y después podemos mandar otro pulso y ese pulso puede detectar la manera en la cual está vibrando ese material. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para manipular ese sonido que es de tan alta frecuencia? Tenemos que usar la nanotecnología. Para eso tenemos que desarrollar materiales que son específicos y que no existen en la naturaleza si no fuera por la creación humana. Uno puede desarrollar materiales, como se muestran en este dibujo, que son como capas. Esas capas pueden ser de una o de varias capas atómicas, o sea que son dimensiones muy, muy chicas, son de fracción de nanómetro, entran millones de veces en 1 milímetro de estas capas y uno puede armar el sándwich básicamente que uno quiera. Una de las quimeras de este estudio es poder desarrollar no solamente esta forma rápida de modificar la luz y la electricidad, sino también algo que se llama un láser de sonido. Es decir, lo mismo que uno tiene con un láser de luz, pero que lo que salga de ahí sea un sonido de muy alta frecuencia, monocromático y direccional. Ese es uno de los trabajos en los cuales estamos involucrados. A través de la nanociencia y de las nanotecnologías, se esperan hallar respuestas y soluciones a grandes desafíos que enfrenta la humanidad.
Para encararlos, se requiere de la combinación de distintas áreas y del trabajo interdisciplinario. Así, la biología, la física, la química y la medicina se combinan en la labor de científicos argentinos que trabajan en el desarrollo de un nanobiochip para la detección de enfermedades. Los nanosensores que estamos fabricando son una nueva clase de biosensores que utilizan nanotecnología. Estos sensores son un microchip de muy pequeño tamaño que puede integrarse en dispositivos del tamaño de un celular, y este dispositivo nos da la capacidad de poder detectar muchas enfermedades, decenas o cientos de enfermedades, con un único volumen de muestra muy pequeño que puede ser a partir de saliva o de sangre. Entonces lo que pensamos es que en el futuro cada familia va a poder tener uno de estos dispositivos en su hogar y poder realizarse estudios de manera preventiva. Con este tipo de sensores lo que vamos a poder hacer es ir al médico ya con un estudio previo y darle una mejor idea y estar un paso adelante de la enfermedad. Entonces la principal ventaja de estos sensores es que nos podría dar un aviso que nos podría permitir tener un tratamiento mucho más efectivo. Bueno, el componente activo de estos biosensores son los nanotubos de carbono. Y bueno, una de las propiedades claves que tienen estos tubos es que son muy sensibles a cambios en el ambiente. Entonces esto nos permite detectar la molécula biológica de interés de forma directa y muy rápida. Estos sensores se pueden utilizar, lo estamos utilizando para cáncer, para distintos tipos de cáncer, para HIV, para enfermedades bacterianas y también para detección de transgénicos. Pero en mi caso trabajo en la parte de tratamiento del cáncer en 2 proyectos. Trabajo en el desarrollo de un microchip implantable que tiene reservorios donde uno puede controlar activamente con un circuito electrónico, por ejemplo, la liberación de las drogas de forma programada, o incluso hacer un sistema para activarlo a distancia a través de ondas de radiofrecuencia. Y estos sistemas que en algún momento se podrán utilizar y ya están en algunos lugares cerca de utilizarse, pueden ser muy útiles no solamente para el tratamiento del cáncer, sino para enfermedades donde los pacientes tienen que seguir el tratamiento de forma muy estricta y no pueden olvidarse de tomar la medicación, por ejemplo. La nanotecnología se extenderá rápida y globalmente. Tendrá un carácter disruptivo, es decir, que provocará una nueva configuración de las condiciones de producción y de competitividad internacional. La difusión de las nanotecnologías tendrá consecuencias sobre la utilización de los recursos naturales, las materias primas, el empleo. Tendrá implicancias políticas, económicas, sociales. Planteará dilemas éticos y problemas de regulación. Dentro de todos estos aspectos, en los países en desarrollo, ¿cuáles serán los efectos de la difusión de la nanotecnología? ¿Qué diferencia habrá entre los que inviertan en investigación y los que no lo hagan? ¿Será la nanotecnología un factor que pueda profundizar la desigualdad entre naciones? Todas las innovaciones que vengan de nanociencia y nanotecnología van a impactar en muchos productos en muchas áreas. Yo creo que la nanotecnología, como toda tecnología de avanzada, como todo cambio tecnológico en la historia de la humanidad, seguramente va a producir un efecto de ampliar la desigualdad entre los países que puedan invertir en el desarrollo de nanotecnología y los países que no puedan hacerlo. Tanto es así que está muy estudiado en teorías de desarrollo económico y de desarrollo humano que los países que tienen más alto el índice de desarrollo humano de sus ciudadanos y de economía son los que más invierten en ciencia y tecnología. O sea que de pronto los países que desarrollen dispositivos nanotecnológicos van a estar en una posición de vanguardia frente a los países que no puedan hacerlo. A lo largo de 2 capítulos conocimos físicos, químicos, biotecnólogos, ingenieros espaciales y médicos que nos contaron mucho de lo que se hace en nuestro país en esta frecuentemente llamada ciencia de lo pequeño. Pero ¿en qué estado se encuentra la Argentina en cuanto a nanotecnología? ¿Estamos preparados para la revolución que viene? La Argentina está bien posicionada para participar de esta revolución pacífica que es la nanociencia y la nanotecnología, porque tiene una gran calidad en sus investigadores y tecnólogos. Los grupos de investigación están desarrollando un trabajo de nivel internacional. La investigación que se hace aquí es citada por grupos de investigación de otros países, de los países más desarrollados. Ha habido en los últimos años, a partir del 2003, ha habido
mucha inversión por parte del Estado en la renovación de equipamiento, en la formación de recursos humanos. Yo estoy seguro que con el tiempo veremos el impacto de estos trabajos en el desarrollo local, digamos, argentino, ¿no es cierto? En la Argentina, excelentes profesionales, investigadores y científicos de distintas áreas trabajan en nanociencia y en nanotecnología. Como en cualquier sector, se debaten políticas, presupuestos, objetivos, pero una cuestión es prioritaria: la formación de jóvenes. Los que acepten el desafío tendrán infinitas posibilidades como parte de esta revolución científica y tecnológica que recién comienza y que sin duda alguna cambiará la historia de la humanidad.